Ahora bien, antes de iniciar y presentar pues a estos extraordinarios profesionales, es importante comentar que este panel de discusión se ideó con la finalidad de dilucidar acerca de la importancia del reconocimiento de arbitraje con sus principios y sus estándares, y además analizar pues también el alcance de ese reconocimiento respecto de la decisión final, es decir, respecto del laudo arbitral. Para ello, pues hoy vamos a contar con la participación de 4 grandes profesionales, estudiosos y experimentados en la materia. En primer lugar, vamos a contar con la participación del doctor Francisco González de Cosío. Esta participación va a ser a través de medios telemáticos. El doctor González de Cosío ha sido árbitro en más de 150 casos, autor de más de 11 libros de arbitraje, y la experiencia pues del doctor González de Cosío se ha nutrido directamente de la ICC desde su corte de arbitraje internacional y en firmas internacionales de arbitraje líderes en Estados Unidos y en Francia. Por otro lado, tenemos pues el honor de contar con la presencia del doctor Hernando Barbosa, quien es abogado egresado summa cum laude de la Universidad Rafael Urdaneta. Es especialista summa cum laude en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente es tesista en la maestría en Derecho Constitucional de UCAP. Es profesor de pregrado y de posgrado de la Universidad Rafael Urdaneta, árbitro del CETCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Ejerce libremente la profesión y es socio de la firma Travieso Evans. También vamos a contar con la participación del doctor Asael Socorro, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2013. Posee un LLM en Derecho de la Tecnología de la Tilburg University en los Países Bajos, mención cum laude. Además, se ha especializado en Derecho Mercantil en LUCAP, es socio fundador del escritorio Victum Legal y cuenta con más de 10 años de experiencia en los campos de resolución de conflictos, Derecho Mercantil y Tecnología. Y por último, pero no menos importante, el doctor Ramón Escobar León, quien es abogado summa cum laude de la Universidad Católica Andrés Bello, licenciado en Letras magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela, es magíster en Administración de Empresas, doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, profesor emérito de esta misma universidad y visiting scholars de la Stanford University en 1990. Bueno, en primer lugar quisiera hablar sobre el reconocimiento, y lo primero que tenemos que ver sobre el reconocimiento de la institución del arbitraje como tal es analizar los elementos de los actores que convergen en toda la comunidad. En ese sentido, la primera pregunta que se le formula es al doctor Francisco González de Cosío, que por favor le pido al equipo de producción coloque el video, y principalmente en la pregunta pues se le solicita al doctor que nos conteste desde su posición cuál es el rol que él considera que desempeña la jurisdicción ordinaria y en particular los estados para el desarrollo y reconocimiento del arbitraje. Es un placer estar con ustedes, la AVA, la Asociación Venezolana de Arbitraje, aunque sea por vía remota, en este 9º Congreso Venezolano de Arbitraje Nacional e Internacional. Deseo encarecidamente agradecer la invitación. Lamento no poder estar presencialmente y quiero agradecer la amabilidad y profesionalismo de Ana Karina Calderín en involucrarme de esta manera. Me han preguntado cuál es el papel que juega la jurisdicción ordinaria, los estados en particular, para el desarrollo y reconocimiento del arbitraje. Y me dicen que tengo de 5 a 10 minutos y como le platicaba la doctora Calderín, como decía Roosevelt, si tienes mucho tiempo, si tienes 45 minutos, puedes improvisar. Pero si tienes 5 minutos, tienes que estudiar toda la vida. Entonces, voy a ser muy decantado para poder transmitirles lo que creo que es el papel que juega. La pregunta es los estados, y voy a abordar estados y luego el actor principal del estado, que es el Poder Judicial. Yo creo que el estado debe entender, fomentar y hacer cumplir el arbitraje. Entender. Entender el arbitraje significa que es la forma internacionalmente aceptada, equidistante a todos, para resolver nuestros problemas. Se aparta de las cuestiones locales, no porque las cuestiones locales no sean dignas de respeto o utilidad, sino porque si todos en el plano internacional pedimos o exigimos seguir la solución de controversias como estamos acostumbrados en nuestra jurisdicción, el resultado sería una torre de Babel jurídica. El arbitraje es este común denominador mundial a todos para resolver problemas. Los estados deben entender esto,
deben de utilizarlo, decía fomentarlo. A lo que me refiero con eso es que deben de saber que está a su disposición para lograr muchas cosas que al Estado le interesan. Si el Estado, por ejemplo, tiene una necesidad social que no puede colmar totalmente el Estado porque requiere capital que no tiene, porque requiere pericia que no tiene, cosa que es natural, eso nos pasa a todos en todas nuestras respectivas áreas, una opción que tiene el Estado es el mercado. Puede recurrir a este mecanismo, a este fenómeno social llamado el mercado, que es el conjunto de deseos, de actividad individual, colectiva de millones, decenas de millones de personas, que el gran resultado es una fuerza social que el Estado puede capturar y utilizar para lograr sus propósitos. De tal forma que si, por ejemplo, usando el ejemplo de una necesidad social que existe hoy en mi país, en México, si hay un problema de energía eléctrica, el Estado puede motu propio hacerlo, puede hacerlo, o puede decir, como yo tengo una lista enorme de prioridades que seguir y no está dentro de las más altas el tema de energía, pues yo voy a usar este mecanismo que es el mercado para lograr el objetivo. ¿Cómo? Con una regulación bien pensada que capture estos incentivos y que los dirige hacia la actividad que quiero fomentar. Por ejemplo, creación y diseminación, distribución de energía eléctrica. Ahora, el mercado requiere certidumbre. El mercado requiere contratos enérgicamente hechos cumplir. La forma de lograr esto es con el arbitraje. Cuando uno da reglas claras, enérgicamente hechas cumplir, uno obtiene una actividad socialmente deseada, encauzada a lo que uno desea. Cuando uno establece reglas claras, enérgicamente hechas cumplir, uno puede lograr auténticamente maravillas. Y la forma de lograrlo en este contexto del Estado es entendiendo que el arbitraje, cuando uno da arbitraje o reconoce el arbitraje, puede hacerse de esta fuerza social que es el mercado, dirigiéndola a la actividad correcta. Estado. Dentro del Estado está el Poder Judicial. El Poder Judicial lo que debe hacer es entender su papel dentro del arbitraje, que es, primero, entender que cuando las partes recurren al arbitraje, hacen algo perfectamente legítimo, que no es que sea ni mejor ni peor, sino simplemente es una opción. Y cuando las partes recurren al arbitraje, la voluntad de las partes debe ser, como toda voluntad contractual, debe ser respetada. Y eso es lo que debe el Poder Judicial relevante entender, que las partes optaron por este mecanismo y el papel del juez debe ser hacer que se respete ese pacto como cualquier otro pacto contractual. Y esa es la naturaleza del arbitraje, un pacto contractual, un entendimiento entre las partes que si surge un problema, se resuelve de cierta manera. De tal forma que uno tiene, y recientemente a un cliente le hice ver esto, tú tienes tu contrato, que incluye un contenido sustantivo, más arbitraje, que es cómo resuelves el problema que surge de cualquier cuestión de ese contrato. Y el resultado de eso, te guste o no, ya, es el fin de la historia, es la solución, debe ser respetado inclusive cuando no estás de acuerdo. No porque no puedas tener algo que decir, puede ser que lo tengas, sino porque tú acordaste una relación jurídica sustantiva más una forma de encauzar cualquier diferencia que surja de ella. Y si el resultado es X y tú querías Y, ese es lo que pactaste y debes aceptar las consecuencias de lo que pactaste. De tal forma que el Estado debe entender que, y en este caso el Poder Judicial, que la mejor manera de ver el arbitraje es como esta naturaleza contractual y que como todo contrato debe ser respetado. De tal forma que cuando haya un laudo que una de las partes incumpla su deber jurídico de cumplirlo espontánea y voluntariamente, el papel del Poder Judicial es hacerlo cumplir veloz y enérgicamente, con pocos recursos, con pocas discusiones, y las causales para no hacerlo cumplir, para que no se ejecuta el laudo, son excepcionales y son en verdad graves. Si no se está en presencia de ello, debe hacerse cumplir ese fallo. Un caso particular de esto lo es el tema de competence. Competence, en un foro como este, no necesito definirlo y explicarlo mucho, es el que el juez de la jurisdicción del árbitro es el árbitro mismo. Lo que en un foro como este, y dada la pregunta que se me ha hecho, vale la pena recalcar, es que competence y el efecto que tiene el Poder Judicial, que la doctrina arbitral
lo llama el efecto negativo de competence o el efecto negativo del acuerdo arbitral, significa que cuando ante una demanda judicial, el juez lo que debe hacer es dejar de conocer del asunto mientras que el árbitro decide de ello. La experiencia enseña que los abogados que quieren burlar el acuerdo arbitral, con frecuencia ocurre al lado de la parte demandada, hacen argumentos o tácticas muy astutas a veces para acabar en sede judicial y por ende destazar de contenido o restar de eficacia al acuerdo arbitral. Y los argumentos, como son muy ingeniosos y como lo que está en juego es la garantía o el derecho fundamental a ser oído judicialmente, a ser oído y vencido, es muy fácil que un juez malentienda, que se le diga, mire, señor juez, usted debe conocer este asunto porque si hubiera un acuerdo arbitral válido, conoce de ello un árbitro. Pero como yo cuestiono la validez del acuerdo arbitral, usted debe conocer de ello primero antes del árbitro, porque si yo voy al árbitro, quiere decir, señor juez, que le damos efectos justamente a lo que yo cuestiono. Yo tengo un derecho fundamental a ser escuchado. Esta es una expresión que a veces uno ve en distintos países, muy bien armada, muy bien pensada, pero que sería cierta en un mundo donde no existe competencia. Competencia es fruto de la experiencia, es fruto de entender que el primero que analice la validez del acuerdo arbitral tiene que ser el árbitro, porque si no, el pacto arbitral no significaría nada. Ejemplo, el intento que se hace de acabar en sede judicial en vez de sede arbitral. Los abogados de parte suelen ser muy ingeniosos para acabar en sede judicial en vez de arbitral. Pero ahí el principio que la experiencia nos ha enseñado es que debe existir competencia. Es decir, aunque no existiera competencia, tendríamos que reinventarlo de cualquier manera. ¿Por qué? Porque no quiere decir competencia que el árbitro es más importante que el juez o que el árbitro tiene algún tipo de situación mejor que el juez. No, lo que quiere decir es que si las partes pactaron arbitraje, deben irse a arbitraje. Y que la revisión de jurisdicción, que puede existir un argumento válido para cuestionarla, va a ocurrir en su momento. Y es después de que el árbitro se forma una opinión y emita un laudo, entonces el juez ahí sí puede analizar. Es la única excepción al principio de que no tocas fondo, juez no toca fondo los laudos, es jurisdicción. Y sobre esto también puede decirse mucho, pero en esencia, el mejor test que se ha acuñado es que lo que revisa el juez es que la decisión del árbitro sea una que tenga sentido. No que sea la mejor, no que sea la que el juez tomaría, sino que es una decisión justificada de jurisdicción. Pero lo que definitivamente no puede hacerse es entrar primero el juez que el árbitro, porque si no lo que se haría es destazar de eficacia el arbitraje. De tal forma que competencia es en esencia una regla de tiempos. Primero, en definitiva va el juez. Y correctamente entendida, esta visión que es la más madura, lo que se da uno cuenta es que la deferencia está del lado del juez. El árbitro emite un acto que es el laudo jurisdiccional y la decisión definitiva la tendrá el juez competente. También se me ha preguntado cuál es el principal reto que enfrenta el arbitraje para lograr el reconocimiento pleno por parte de la jurisdicción ordinaria. Y esta es una gran pregunta que de sí podría merecer un congreso total. Yo quisiera simplemente hacer ver que en mi opinión, el principal reto que tiene es el papel del tema de los árbitros y la imparcialidad. Hay más cosas que podemos hablar, pero lo que yo observo es que si bien la regla aplastante es que los árbitros, inclusive los designados de parte, son independientes y son imparciales, aún existe el fenómeno, aunque excepcional, de árbitros parciales, de árbitros que no entienden correctamente que esa es en verdad su misión y que debe hacerse cumplir. Y esto que en sí es cierto, es especialmente cierto en casos de arbitraje de inversión, donde lo que ha pasado es que por causa de muchos, no solo de unos cuantos, los árbitros designados del arbitraje de inversión, por lo menos los de parte, no necesariamente el LAO o el presidente, no siempre son imparciales como uno quisiera. Y eso es lamentable y eso ha dado lugar a mucha discusión que hoy en día se está desarrollando, por ejemplo, en la UNCITRAL, en el grupo de trabajo 3, y mi gran duda sobre ello es si no está el causante del problema
quejándose de las consecuencias del problema que ha creado. Agradezco la oportunidad de estar con la ABA, aunque sea remotamente, y de nuevo espero pronto estar con ustedes en el siguiente congreso. Mucha suerte en sus actividades académicas. Muchísimas gracias pues al doctor Francisco González de Cosío por su intervención. Creo que un elemento rescatable de la intervención del doctor Francisco González de Cosío sería el entender que el poder judicial y el arbitraje deben coexistir. No se trata de una relación pues en donde exista a un subordinado, sino se trata de una relación en donde estamos hablando de pares, en donde por autonomía de voluntad de las partes, pues unos privados deciden extraer de la justicia ordinaria un conflicto para que sea decidido pues, por unos árbitros. Y en ese sentido, ya trasladándolos pues, un poco al plano nacional, me gustaría preguntarle al doctor Hernando Barbosa, en el sistema de justicia constitucional venezolano, ¿cuál vendría a ser el papel del árbitro? Y en general, pues, del arbitraje. ¿Podríamos hoy en día considerar podríamos considerar el acceso al arbitraje como un derecho constitucional? Bueno, gracias. Gracias, Ana Karina. De verdad que en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Venezolana de Arbitraje por la invitación. Es para mí de verdad que un gusto y un honor poder acompañarlos una vez más en esta ya casi tradicional Semana del Arbitraje. Y de verdad que quiero agradecer expresamente, porque estamos, vamos a decir, a casa llena, quiero agradecer expresamente pues todos los que han asistido la mañana de hoy, porque pienso que es una clara demostración del empeño por construir país, es decir, por seguir buscando la Venezuela que todos soñamos. Entonces, verdad que gracias. Felicitaciones a la ABA por su cumpleaños. Bueno, la pregunta está, digamos, dividida en dos partes. Yo pienso que antes de dar la respuesta o mi opinión sobre el particular, creo que tenemos que hacer primero unas precisiones, ¿no? La primera de ellas es que básicamente nosotros en Venezuela tenemos un sistema constitucional, digamos, de justicia constitucional de avanzada. Es decir, nosotros migramos de un sistema mixto de control constitucional a un sistema verdaderamente integral de protección de la Constitución, donde el elemento cohesionador que viene a incorporarse para garantizar esa integralidad, pues básicamente es la revisión constitucional de sentencias. Eso por un lado. Por otra parte, nuestra organización jurídica estatal, es decir, cómo estamos organizados nosotros, es básicamente bajo un sistema piramidal, donde la cúspide de esa pirámide está ocupada por la Constitución, entendida la Constitución, como sabemos, no solamente por el texto constitucional, sino también por el bloque de la constitucionalidad, derechos humanos, todo eso que abarca la Constitución. Pero eso nos da a nosotros un dato, que es que para nosotros entonces la Constitución no es cualquier norma. Es como dirían la norma normarum o la superley o la norma primera, que por supuesto tiene una pluralidad importante de intérpretes y de destinatarios. Pero lo más importante es que esa Constitución nos trae dos elementos. El elemento de la supremacía y el elemento, pues, del carácter normativo de la Constitución. Y eso se traduce, indiscutiblemente, en que la Constitución tiene una aplicación directa e inmediata. Y ya eso no es un tema es un deber al cual estamos todos llamados, no solamente el Estado, los órganos estatales, por supuesto el Poder Judicial, sino todos los ciudadanos estamos llamados a garantizar la supremacía y el carácter normativo de la Constitución. Por eso es que básicamente, y por supuesto, el juez se presenta en primer lugar como ese defensor por antonomasia de la Constitución, es decir, como ese garante en primer lugar de la Constitución, o así lo hemos visto tradicionalmente, ¿no? Y ese sistema, para garantizar esa supremacía y ese carácter normativo, pues brinda o otorga una cantidad de herramientas que algunas podemos decir que son específicas, que se le otorgan a la Sala Constitucional, y otras que son genéricas, que tiene pues todo órgano que pertenece al Poder Judicial. Algunas son específicas de la Sala, como por ejemplo el control concentrado, la revisión constitucional, entre otras, y otras son genéricas, por ejemplo, como la tutela diferenciada de amparo, etcétera, que la puede tener todo juez ordinario. No obstante, además de eso, existe un deber insoslayable para los órganos jurisdiccionales de que, al ser garantes de la Constitución y de garantizar esa supremacía y ese carácter normativo, ellos en el ejercicio ordinario de esa función jurisdiccional están llamados y obligados a garantizar
esa integridad de la Constitución. Entonces, cuando un juez, por ejemplo, ordena una nulidad, una reposición, admite una demanda, está garantizando la Constitución en sus actos, aunque no sean a través de tutelas diferenciadas. Entonces, claro, teniendo claro esto, teniendo estas premisas, digamos, de entrada bien claras, nosotros no podemos afirmar otra cosa, que es que el arbitraje ni el árbitro pueden escapar a esta realidad. Es decir, tanto el árbitro como el arbitraje también son garantes de la Constitución, están bien llamados a garantizar esa uniformidad de la Constitución y por lo tanto, pues, al igual que los jueces, tienen el deber de proteger la Constitución, de garantizar su carácter normativo y su supremacía. Esto además ha sido ratificado por la Sala Constitucional desde sus inicios, caso Fermín Toro 2001, hasta a estos días, donde la Sala ha reconocido y ha establecido que el árbitro tiene el deber, básicamente, de garantizar la integridad de la Constitución. Pero si leemos algunos laudos, por supuesto, por el tema de la confidencialidad del laudo, el acceso, salvo las recopilaciones y las publicaciones académicas que se hacen, es difícil a veces tener todo ese background de información, pero si revisamos, por ejemplo, uno de los casos que llegó al Poder Judicial precisamente por ser recurrido, que fue el caso Mercayac, donde los árbitros explicaron el tema, la diferencia entre el arbitraje de derecho y de equidad, encontramos cómo los árbitros dicen allí, y para mí muy sabiamente, explicando que no importa cuál sea el tipo de arbitraje, tiene que haber un procedimiento arbitral apegado a los derechos constitucionales, es decir, de garantías de aquellos derechos de estricto orden público, como el derecho a la defensa, igualdad de las partes, etc. Entonces, sobre el papel del árbitro y del arbitraje, es que básicamente son garantes de la Constitución y están llamados a garantizar esa integridad constitucional. Ahora, la segunda parte de la pregunta, que si es un derecho constitucional el acceso al arbitraje, yo no tengo duda de eso. Es decir, si nosotros analizamos la Constitución, en todo el contexto constitucional, no vista como una yuxtaposición de normas, sino como un sistema integral normativo, nosotros nos damos cuenta, pues, que el artículo 26, cuando se refiere al acceso a la justicia, básicamente no debe entenderse como el acceso al Poder Judicial, entendido Poder Judicial como, digamos, la personificación de los órganos que administran justicia, sino que debe entenderse precisamente a todos, y a eso podemos echar un poco mano de la exposición de motivos, aunque yo académicamente tengo mis reservas con la exposición de motivos, pero de la exposición de motivos nos dice, mire, ese artículo 26 no solo se refiere a cortes y tribunales, sino básicamente a todos los órganos del sistema de justicia, incluso a los ciudadanos que les corresponde por ley administrar justicia. Es decir, el acceso es a quien me administra justicia. Entonces, entendiendo la tutela judicial efectiva, ese acceso a la justicia, y si tenemos alguna duda nos vamos al 253, que dice que básicamente la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos. Entonces, si yo como ciudadano, de donde emana la potestad de administrar justicia, escojo y señalo que un tercero ajeno al Poder Judicial estatal sea el que resuelva mi asunto, pues eso es un derecho constitucional. Más que un derecho constitucional, es un derecho fundamental, y lo ha reconocido la misma Sala Constitucional en el fallo 192 y lo ha mantenido hasta este momento, donde ha dicho básicamente que se trata de un derecho fundamental de acceso a los órganos, a los medios alternativos de justicia, donde no se agota solamente en la selección del medio, sino adicionalmente se agota, pues, en la garantía real y cierta de un procedimiento arbitral que cumpla, pues, con todas esas condiciones. Entonces, en conclusión, derivado del 19, 26, 49 y 253, considero que es un derecho fundamental el acceso al arbitraje. Perfecto, doctor Hernando, muchísimas gracias, y pues un poco su respuesta me permite dar paso a la intervención del doctor Asael Socorro, donde vamos a ver que más allá de lo planteado en la Constitución y en la ley especial, en la ley de arbitraje comercial, en donde se reconoce en primer lugar que el arbitraje es un medio alternativo que forma parte del sistema de justicia y en donde pues además se desarrolla en toda la LAC cómo se debe llevar el arbitraje en Venezuela, vamos a pasar ahora a ver cuál, en definitiva, ha sido la postura de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Y primero, para ello, pues me gustaría, doctor Asael, que nos aclarara respecto de los principios aplicables generalmente en el arbitraje, cuál es la función del principio de mínima intervención, el principio pro arbitraje y competence, y en ese sentido, ¿cómo se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Podríamos decir que ha sido beneficioso o, por el contrario, pues que ha ido en detrimento de la institución del arbitraje? Sí, bueno, muy buena la pregunta. Primero, agradecer a la ABA por la invitación. Para mí es un gusto inmenso poder compartir panel con tan destacados colegas, ¿no? También celebro la participación del Poder Judicial, que veo varios jueces presentes.
a un tema que nos atañe al arbitraje y al Poder Judicial, ¿no? Respondiendo un poco tu pregunta, yo creo que efectivamente es importante, antes de pasar a analizar esa difícil tarea de cuáles han sido los últimos criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia con relación al arbitraje y a su reconocimiento, pasearnos por esos tres principios fundamentales que ya un poco Hernando adelantó sobre el principio, bueno, pro arbitraje, y el doctor González de Cosío habló del competence, que es tan importante al momento de que el Poder Judicial recibe un caso, ¿no? En primer lugar, este principio pro arbitraje, básicamente el Poder Judicial amplió su tutela jurisdiccional al incluir a los medios alternativos de resolución de conflictos dentro de su sistema de justicia, ¿no? Eso, como dijo Hernando, tiene un poder importante constitucional que los jueces tienen que acatar, ¿no? Y eso está en el artículo 253, 258 de la Constitución, así como el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial, como todos ustedes conocen. Después tenemos el competence, el famoso artículo que se refirió, o el principio que se refirió González de Cosío. Ese artículo está establecido en la Ley de Arbitraje Comercial, en sus artículos 7 y 25, donde básicamente tiene un efecto positivo o negativo. El efecto positivo es cuando los árbitros reciben el caso, ellos pueden decidir sobre su propia competencia, y un efecto negativo que es el que aplica el Poder Judicial, que es cuando recibe un caso donde las partes acordaron una cláusula arbitral, tiene que declarar la falta de jurisdicción en favor del arbitraje. Y por último, el último principio que me menciona es el de mínima intervención. Como su nombre lo indica, el arbitraje es excluyente del Poder Judicial, y la intervención del Poder Judicial con relación al procedimiento arbitral tiene que ser mínima. Evidentemente hemos hablado aquí de una colaboración que tiene que existir. Uno de los temas que nos atañe, que vamos a comentar de seguidas, que es el tema de la ejecución de los laudos arbitrales. Evidentemente necesitamos la valiosa colaboración del Poder Judicial, al igual que colaboración en la evacuación de ciertos testigos, de ciertas pruebas, pero la intervención del Poder Judicial en arbitraje tiene que ser mínima, ¿no? Ya teniendo claros sus principios, vamos un poco a ver cuáles han sido las últimas decisiones del Tribunal de Suprema Justicia. Y yo creo que ustedes mismos pueden sacar una conclusión de cuál ha sido el trato que se le ha hecho al arbitraje, sobre todo tomando en consideración estos principios, ¿no? Yo me tomé la tarea de revisar las decisiones de los últimos 5 años. Evidentemente todos conocemos las sentencias más fundamentales, el caso Astivenca del año 2010, que ha arrastrado un poco de los principios hasta las decisiones de hoy en día. Bueno, en primer lugar, la Sala de Casación Civil se ha ceñido al principio pro arbitraje y ha declarado inadmisibles recursos de casación contra decisiones dictadas en nulidad por un juzgado de alzada, un juzgado superior. Eso es en caso Whirlpool, caso Banco Activo contra el SETCA, caso Manuel Llanes contra Wilfredo Pérez, de los años 2019 al 2023, ¿no? Entonces vemos como la sala en ese caso en particular aplicó y respetó el principio pro arbitraje que tiene un mandato constitucional. Hay otra sentencia que la Sala de Casación Civil, en el caso Miguel Arnáez contra Clínica de Especialidades Médico-Quirúrgico del año 2023, reciente, la Sala básicamente declinó, en este caso no declinó, declaró inadmisible la demanda caso de oficio, porque el juzgador de oficio declaró inadmisible la demanda porque existía una cláusula arbitral. Entonces él llamó la atención al juzgado diciéndole: mira, la parte demandada en este caso es quien tiene que hacer valer que existe la cláusula arbitral, porque puede haber una renuncia tácita al arbitraje a que la parte demandada no, en su primera oportunidad, no hizo valer la cláusula arbitral. Después tenemos la Sala Político-Administrativo, que en la mayoría de sus decisiones, con base al principio o al efecto negativo de competence, ha ratificado la falta de jurisdicción del Poder Judicial
en favor del arbitraje, caso Unilever, caso El Grillo de los años 2022 y 2023. Y recientemente también salió una decisión que creo que pasó por debajo de la mesa en la comunidad arbitral, caso de uno de los casos tantos de la constructora Odebrecht, donde la sala político-administrativa básicamente instó a la Procuraduría General de la República a iniciar un procedimiento de conciliación con base al principio pro arbitraje para que las partes intentaran llegar a un acuerdo a través de la conciliación. Incluso le dio un plazo de 15 días para que le informe acerca o las resultas de esta conciliación. Y por último tenemos la Sala Constitucional, que bueno, ahí así han habido un poco de altibajos, ¿no?, con relación al reconocimiento del arbitraje. Y bueno, yo me voy a referir básicamente a 4 decisiones. En primer lugar, celebramos una decisión del caso de Centro de Arbitraje en la Cámara de Caracas, donde por desaplicación del control difuso eliminaron la vigencia del artículo 41 literal C de la Ley de Arrendamiento para Uso Comercial, que prohibía expresamente el uso del arbitraje para dirimir esa controversia. Luego tenemos el famoso caso del abocamiento, donde en una primera fase aceptaron el abocamiento y luego revirtieron la decisión diciendo que no estaban las causales para que existiera un desorden procesal y sin embargo ellos dejaron abierto la posibilidad de intentar recursos de revisión o amparos constitucionales si era el caso. Y por último, algo un poquito más negativo, por decirlo de alguna forma, tenemos el caso que mencionó Hernando de Bicoa versus Mercayac. A través de un amparo constitucional anularon el laudo arbitral dictado por la Cámara de Caracas. Y por último, recientemente, a través de un amparo constitucional también revocaron una medida cautelar dictado por un árbitro de emergencia SECA en el año 2022. De modo que, en términos generales, yo creo que ha habido un respeto a estos principios por parte del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, bueno, todavía tenemos decisiones donde se anulan laudos arbitrales y se revocan medidas de árbitros de emergencia. Pero en términos generales creo que ha sido positivo, ¿no?, el resultado del reconocimiento de estos principios por parte del Poder Judicial con relación al arbitraje. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Socorro. En ese sentido, pues me gustaría un poco que analicemos o hagamos una ponderación de esas decisiones emitidas. Teníamos un panorama en el año 2010 en donde se reconocían plenamente el principio pro arbitraje, el principio competence, de separabilidad de la cláusula a través de la sentencia 1067. Sin embargo, pues hemos visto cómo estos últimos años también un poco dejando de lado ese efecto negativo que comentaba el doctor Francisco González de Cosío del principio competence, de empezar de declarar incluso admisible pues mecanismos que no son los idóneos para atacar un laudo arbitral, incluso el procedimiento. Es importante pues que lo veamos y digamos, hoy en día realmente existe un reconocimiento pleno del arbitraje. Hoy en día la comunidad arbitral y los abogados se sienten en confianza de ir a arbitraje y entender o tener la certeza de que esa decisión va a ser respetada por el Poder Judicial o por la contraparte pues que salga perdiendo en este caso. En ese sentido, pues, el señor quisiera hacerle una pregunta al doctor Hernando Barbosa y es: cuando existe un amparo, una revisión constitucional, un abocamiento, ¿estos mecanismos realmente son aplicables al arbitraje? ¿Qué pasa cuando una de las partes quiere hacer valer un derecho constitucional que considera pues, que ha sido violentado en un arbitraje? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen disponibles? Ok, bueno, complementando un poco lo que decía Sael, que es perfecto. Además, conseguimos casos aislados que pareciera que no han revisado la sentencia de las otras salas. Es decir, es de extrañar una sentencia reciente de la Sala de Casación Civil, donde anuló una cláusula contractual por tener pues, la referencia al arbitraje en arrendamiento, pues omitiendo que recientemente la Sala Constitucional había dado la conformidad de derecho precisamente de esa desaplicación por control difuso, ¿no? Es decir, eso además también ocurre. Pero un poco yéndonos hacia la pregunta y básicamente, pues, como muy bien lo explicaba Asael,
antes de dar, digamos, respuesta a esto, yo quiero que nos paseemos por cuál es el fundamento, nos guste o no nos guste, tengamos la interpretación diferente o no, pero cuál es el fundamento de la Sala Constitucional para hacer lo que hace. Es decir, cuando digo hacer lo que hace es considerar el amparo, el abocamiento, todas estas cosas. ¿Cuál es el fundamento que subyace detrás de eso? Fíjense lo siguiente. Lo que la Sala considera es que, ¿qué pasa? No es que ella está interviniendo, no es que hay una injerencia de ella, sino que esto es una consecuencia natural del sistema de justicia constitucional. Es decir, si el árbitro y el arbitraje deben ser guardianes de la Constitución y son defensores de la Constitución y están llamados a mantener la integridad constitucional, por lo tanto, ella tiene el deber de, básicamente, asegurarse que no exista lesiones de derechos constitucionales en esa, o de garantías constitucionales en el ejercicio de ese, digamos, arbitraje. Es decir, ella, y así lo ha dicho expresamente, no busca intervenir, no busca limitar el acceso a los órganos, arbitrales o el acceso a los medios alternos de resolución de conflictos, sino que básicamente ella lo hace porque como ellos son parte del sistema de justicia constitucional y están llamados a mantener la integridad de la Constitución, entonces ellos están sujetos a la justicia constitucional que ella controla porque es la depositaria. Ese es el argumento. Lo compartamos o no, pero ese es el fondo del asunto. Ella no piensa que está interviniendo, no piensa que tiene una injerencia, sino que básicamente es que las decisiones y las actuaciones de esos árbitros, ella tiene que controlarlos porque ella es la depositaria de la justicia constitucional. Entonces, teniendo eso, digamos, claro allí, nos damos cuenta entonces que el amparo es uno de los mecanismos de tutela diferenciada que la Sala considera efectivamente aplicable al arbitraje. Algunos han sostenido, por ejemplo, que no, que es que la Sala ha rechazado el amparo como medio de control del arbitraje. Eso no es cierto. Es decir, una cosa es que la Sala lo declare inadmisible, como puede declarar inadmisible un amparo contra una sentencia, porque considera que en ese caso en concreto, pues básicamente no es admisible el amparo, mucho menos procedente, pero no es verdad que lo tenga excluido como un mecanismo de control. Con la revisión constitucional pasa algo parecido, pero aquí no nos debe extrañar nada, porque yo me pregunto qué no es revisable por la Sala mediante la revisión constitucional. O sea, a ver, no es un asunto retórico. La pregunta es ¿qué no es revisable? Lo que la Sala ha dicho, que lo único que no es revisable por ella básicamente es las decisiones que ella misma dicte como únicamente la Sala Constitucional. ¿Por qué digo como únicamente la Sala Constitucional? Porque cuando ella forma parte de la Sala Plena, esas decisiones las considera que las puede revisar. Puede revisar sentencias definitivamente firmes, puede revisar sentencias interlocutorias, caso Ismael García y siguientes, puede revisar sentencias de este régimen constitucional o del régimen constitucional anterior, puede revisar sentencias de cualquier área, de cualquier materia, de cualquier tribunal. Entonces, no nos debe extrañar que básicamente pues el laudo va a caer allí también dentro de lo que ella considera y bajo lo que explicamos anteriormente que es parte de la revisión constitucional. Con el abocamiento, vamos a ver, en el abocamiento tenemos algo bien reciente donde la Sala Constitucional a fin de cuentas rechazó el abocamiento. ¿Ok? Pero ¿por qué lo rechaza? Básicamente por dos razones. Uno, porque se trataron de unas denuncias que eran imputables a un borrador de laudo, es decir, que el laudo no estaba firme y por lo tanto la Sala consideró que esas denuncias, digamos, de los derechos supuestamente lesionados, no era algo que estaba concretizado, no era algo material o real ahorita, que podía llegar a ocurrir si el laudo los mantenía. Pero entonces allí la Sala dice, en ese caso, entonces hay que ir a la vía ordinaria para atacar el laudo, que es el recurso de nulidad, o a los mecanismos excepcionales, y ahí ratifica nuevamente, como le decía Sael, el amparo constitucional y la revisión constitucional, dependiendo de cuál sea el aplicable. Entonces, claro, y la segunda razón, para no cortar la idea, y la segunda razón que utiliza la Sala para rechazar el abocamiento es que considera que las denuncias formuladas no son imputables al laudo, no son imputables al procedimiento arbitral, sino al laudo. Y por lo tanto, entonces ahí no aplica el abocamiento porque no se trata de unas denuncias del trámite procedimental. Pero no lo rechaza porque sea un arbitraje. De entrada diciendo, no, como esto es arbitraje, aquí no procede el abocamiento. Da el primer argumento, da el segundo argumento, con lo cual deja la puerta abierta indudablemente sobre si, en caso de ser un arbitraje,
que se hubiese denunciado unas lesiones en el procedimiento arbitral, efectivamente hubiese caminado, digamos, o procedido un abocamiento contra el arbitraje. Ahora, como les digo, ella considera que eso no es intervención, ella considera que eso no es injerencia, sino que la razón es que es parte del sistema de justicia. Esa es la opinión de la sala. Particularmente considero, por ejemplo, en el caso del amparo, que efectivamente, pues, un poco lo que ha dicho la sala, la admisibilidad del amparo depende de que no estén dentro de las causales de nulidad, digamos, del recurso ordinario de nulidad. Es decir, si nosotros planteamos que el amparo es admisible en todos aquellos supuestos no previstos por el recurso de nulidad, vamos a caminar un camino tan peligroso como el de la revisión constitucional, que pareciera que no hubiese límites. Además de eso, vamos a acabar con el recurso de nulidad, le vamos a quitar su fuerza, le vamos a quitar el carácter restringido de la recurribilidad en estos casos de estos medios alternos, y estaríamos básicamente pues volviendo a que un laudo arbitral pues sea perfectamente llevado al plano judicial por la vía del amparo. Además, el amparo yo considero que es inadmisible por su carácter residual, no es aplicable porque tenemos un recurso autónomo capaz de resolver la situación, y de hecho si analizamos los casos o algunos de los casos donde se ha hecho referencia a que en este caso sí el amparo, etcétera, por parte de la sala, nos damos cuenta, por ejemplo, un tema de recusación, no, porque es que no puede esperar el recurso de nulidad. Bueno, pero resuélvalo con las reglas que tienes. ¿Cuáles son las reglas que están en el centro para resolver el tema de recusación? Además, es paradójico admitir un amparo, que es un procedimiento que no admite recusación, para resolver un tema de recusación o donde se supone que hay una lesión por un tema de recusación. Igualmente con el tema cautelar. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que pactaron la parte para resolver esto? Bueno, se cumplieron los mecanismos, se agotaron. Probablemente en la sede judicial, un amparo contra un tema de recusación, la sala hubiese dicho es inadmisible porque eso tiene los mecanismos o los remedios ordinarios. Respecto a la revisión constitucional, particularmente considero que hay que aplicar lo que dice la Constitución. Yo me separo completamente del criterio de la Sala Constitucional de que ella puede revisar todo. Yo soy de los que piensa que hay que aplicar lo que dice el artículo 336.10 de la Constitución, y que lo único que la Sala puede revisar son sentencias definitivamente firmes en materia de amparo y control difuso de la constitucionalidad. Por lo tanto, un laudo arbitral común y corriente, a mi juicio, no es revisable por la Sala Constitucional. Ahora, si el árbitro hace uso del control difuso de la Constitución, considero que en ese caso sí es revisable por la Sala, porque lo establece la Constitución, y de alguna manera el árbitro lo puede enviar voluntariamente, o bien se puede solicitar la revisión. Pero en este caso, la revisión constitucional no es para revisar el procedimiento de amparo, no es para analizar el laudo, la procedencia en derecho. Únicamente la revisión es para verificar la conformidad a derecho, digamos, de esa actuación donde el árbitro dijo, considero que esta norma es incompatible con la Constitución y la desaplico. Solamente eso para garantizar la uniformidad del texto constitucional. Con el abocamiento, fíjense lo siguiente, ¿qué ocurre en estos casos? Solamente se asomó la posibilidad de que el abocamiento fuera, digamos, tramitado y declarado con lugar. Eso llevó a que se perdiera más de un año en el trámite del procedimiento arbitral. Es decir, solamente el Estado se asoma en el arbitraje y acaba con sus beneficios, en este caso con la celeridad. Entonces, por ejemplo, yo solamente doy unas ideas que yo me pregunto. El abocamiento. Si el árbitro no forma parte del Poder Judicial, si disciplinariamente no está sometido al Poder Judicial, si el árbitro, por ejemplo, de hecho, como lo decía Sael, en la posición del Poder Judicial es que si hay un arbitraje se declara, el Poder Judicial declara la falta de jurisdicción respecto al Poder Judicial, entre otras razones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se le va a pedir al árbitro que envíe su expediente para que se revise si se cometieron, por ejemplo, algunos desórdenes procesales? ¿Cómo va ese árbitro que no está sujeto, no hay una subordinación con el Poder Judicial, no forma parte de él? ¿Cómo va ese árbitro a afectar la imagen del Poder Judicial si no forma parte de eso, de ese poder? Entonces, si yo me pregunto, si fuera un árbitro extranjero, un arbitraje extranjero, ¿se le pediría que envíen el expediente para ver los desórdenes? Entonces, un poco hacia allá va la respuesta. ¿Cómo puede el árbitro, por la materia que tutela, de esos intereses que está tutelando, pues afectar la institucionalidad democrática o incluso afectar la paz pública? Entonces, esos son argumentos o, digamos, elementos adicionales para considerar que el abocamiento sería una injerencia efectivamente del Poder Judicial en la materia arbitral. Entonces, en conclusión, básicamente, considero que no se trata de que los árbitros no pueden cometer errores y violar derechos constitucionales. Claro que sí. Y eso es tan negativo y tan reñido con el derecho como si lo hiciera un juez. Igual, ¿ok? Quizás uno puede decir, bueno, hasta peor, porque mira, a ti te buscaron especialmente para esto. Pero
El tema es que la solución no puede ser acabar con la seguridad jurídica que brindan los medios alternos, no puede ser ver un amparo en todas partes, no puede ser judicializar el laudo arbitral, porque eso va a ser visto con desconfianza, con temor, con miedo, y va básicamente a acabar con el propósito y la razón de ser. Hay que ir a los medios ordinarios que tenemos dentro de los reglamentos y las normas que fueren aplicables. Gracias, Ana. Muchas gracias, doctor Hernando. Y sin duda, el poder incluso pensar en que se pueda admitir este tipo de remedios diferentes al recurso de nulidad contra un laudo podría afectar la eficacia del arbitraje, afecta la confianza, y lo hemos visto un poco en las estadísticas pues, publicadas por los centros de arbitraje. No es la misma confianza que existió luego de la sentencia 1067 del 2010, que es la sentencia que la confianza que existe ahora. Entonces, poco a veces por actuaciones particulares en casos podríamos ir en detrimento de toda la institución arbitral, y es un poco revisar pues cuándo realmente es aplicable o cuándo realmente es admisible o no una actuación. En ese sentido, me gustaría ahora hablar de lo que es pues la eficacia del arbitraje respecto del laudo, es decir, la ejecución del laudo. Bien, ¿de qué sirve tener un laudo si no puedo yo ejecutarlo? Si no puede ser reconocido por los tribunales del Estado en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Para ello, pues me gustaría darle la palabra al doctor Ramón Escobar León para que nos comente un poco cuál es la importancia de la Convención de Nueva York de 1958 y cuál es el rol pues, que cumple dentro del reconocimiento y ejecución de laudos para entonces entender que el arbitraje es realmente eficiente. No podemos hablar de un arbitraje eficiente y eficaz si no tenemos laudos que sean ejecutables. Bueno, muchas gracias, Ana Karina, por organizar con tanta eficiencia este grupo, esta mesa. Gracias a la Asociación Venezolana de Arbitraje y especialmente a José Alberto Ramírez Liol por haberme incluido en este grupo. Gracias a ustedes dos. Me resulta muy grato participar en una mesa con dos jóvenes que han demostrado tanto talento y tanta precisión. Quiero también saludar a la presidenta de la Asociación Venezolana de Arbitraje, Diana Drullers, la presencia acá de mi distinguido y querido amigo, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Luciano Lupini Bianchi, el secretario Gerardo Fernández, el tesorero Salvador Januzzi, mi querida amiga Milagros Betancourt, a todos ustedes, mi agradecimiento por estar acá. Creo yo, para comenzar, que para respaldar el arbitraje, el futuro del arbitraje, la salud y fortaleza del arbitraje, eventos como este son fundamentales, donde se están hablando de temas tan relevantes. Quiero aprovechar para felicitar a los miembros de la mesa anterior, que fue una discusión de elevado contenido intelectual y jurídico. Y tomo para empezar, para introducir el problema que yo sobre el cual voy a reflexionar, como si estuviera pensando y hablando conmigo mismo lo que voy a hacer, plantear dudas, reflexiones e ideas sobre las cuales he escrito ya en el libro Homenaje a José Gabriel Sarmiento Núñez, sobre la ejecución de laudos a la luz, al amparo de la Convención de Nueva York. Yo comienzo con una pregunta que se hizo Juan Corodi en la mesa anterior. Desde que comenzamos a litigar el arbitraje, desde que se presenta la solicitud de arbitraje, la contestación, todos los escritos, es mi opinión, como el laudo, la redacción, la elaboración jurídica y lingüística del laudo, hay que pensar en que ese laudo posiblemente se va a ejecutar fuera de Venezuela, no en los tribunales venezolanos. Es muy importante la ejecución de los laudos en el país. El otro día hablando con Ana Karina en una de las reuniones que tuvimos, ella decía que el mayor volumen de ejecuciones responden a los arbitrajes en materia de arrendamiento. Yo estoy pensando, hablando a partir de mi experiencia, de la experiencia que yo he vivido como árbitro y como estudioso del arbitraje, me estoy refiriendo a arbitrajes donde hay un problema jurídico complejo. Lo que yo he visto y lo que he vivido es que se pretenden, tienen la intención de irse a ejecutar
fuera de Venezuela. Entonces, tenemos que empezar a reflexionar sobre algunas ideas. Aquí se está hablando del Poder Judicial, tema muy importante, de los recursos que hay contra el laudo. Yo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho y con las críticas que han hecho, de que yo no creo que sea conveniente patrocinar la idea que cabe un amparo contra un laudo arbitral, o que hay un abocamiento, o que hay un recurso de casación. Sobre esto hemos tenido muchas discusiones, las podemos hablar al final, pero yo no estoy de acuerdo, no creo que cabe el recurso de nulidad. El único recurso que cabe es el recurso de nulidad, que es un recurso extraordinario, limitado. Pero vamos a ponernos en el supuesto de que el laudo que tenemos en la mano, que decide un problema jurídico complejo, ha sido anulado por la vía del amparo o por la vía del recurso de nulidad por un tribunal de la sede, por un tribunal nacional. ¿Puedo yo ejecutar ese laudo en el territorio extranjero? Pues sí lo puedo ejecutar. Es lo que la doctrina llama los laudos zombies. Sí puedo ejecutar ese laudo que ha sido anulado en la sede. Y aquí se ha hablado mucho del Poder Judicial hoy. Yo respeto el Poder Judicial, pero estoy consciente, porque uno lee la prensa internacional, de que hay unos reportes de los índices de medición del Estado de Derecho venezolano donde nuestro Poder Judicial sale un poco por los niveles más bajos. Esto es muy importante y hay que tenerlo presente con mucha sinceridad. No estoy haciendo una crítica, sino viendo unos hechos estadísticos reportados por las instituciones internacionales. Entonces, esto se da de la mano con la posibilidad de hacer más fácil la ejecución de un laudo que ha sido anulado en la sede internacionalmente. Y ahí tenemos la Convención de Nueva York. No me voy a expandir por razones de tiempo para tratar de ir a lo grueso del problema de cuáles son los requisitos que se necesitan para ejecutarlo internacionalmente. En el trabajo escrito, que lo pongo a la orden, lo estoy ampliando considerablemente, y en la doctrina, en el Google, ustedes pueden conseguir muchos laudos que han sido anulados por tribunales franceses, por tribunales ingleses y por tribunales de la ciudad de Nueva York, que han sido dictados en Rusia, en Egipto, en países africanos. Muy conspicuos son los ejemplos rusos, cuando involucra a una empresa del Estado ruso contra una empresa internacional privada que le gana un arbitraje a una empresa rusa, el tribunal ruso la anula, se ejecuta fuera del... Se ejecuta en Suiza o en Francia o en Inglaterra o en los Estados Unidos, ese laudo. Entonces, la conclusión es, sí es posible ejecutar un laudo que ha sido anulado en la sede por cualquiera que sea el recurso. De manera que todo esto es muy útil, pero si nosotros estamos pensando que yo quiero levantar tanto el demandante como el demandado, ejecutar ese laudo internacionalmente, yo tengo que preparar mi arbitraje en función de cómo lo va a ver ese juez extranjero. Entonces, ustedes hablaron, y ustedes me van a decir, bueno, lo que tú decías con tanta inteligencia, el orden público, los valores constitucionales, y me van a disculpar, y les pido perdón por lo que voy a decir, quizás chocante. Es difícil, por lo menos, yo tengo 72 años, y yo estoy viendo la pista de aterrizaje. Ustedes son muy jóvenes, están comenzando a levantar el vuelo. Lo que yo he visto en esta ya avanzada edad, es difícil no conseguir un caso en los tribunales o un laudo arbitral donde no se me invoque el orden público en cada acto. ¿Qué es el orden público? Por eso es que yo cada vez que hablo, celebro y recomiendo la lectura de una joya que escribió una abogada venezolana de Valencia que se llama Magdalena Mandinat, en un libro homenaje al gran jurista venezolano Eugenio Hernández Bretón, que patrocinó ese incansable José de Tulio Salavarría hace 2 años. Ahí hay un trabajo que debe ser leído no solamente por los que le interesa el arbitraje, sino los que litigan en los tribunales. Este uso y abuso excesivo, casi chocante, del concepto de orden público. Porque me van a alegar siempre que me violaron el orden público, inclusive en aquellas situaciones en que el orden público no se ha tocado ni de
de un lado, por un costado. Entonces, levantar el arbitraje depurado de posibles y potenciales vicios que un juez extranjero pueda considerar que sí es violación del orden público de allá. Vamos a poner el caso que voy a citar de la ciudad de Miami. Puede ser en Francia. Aquí está Diana Druller, que es una experta conocedora del sistema francés, donde es el país número uno pro arbitraje. La jurisprudencia francesa, la doctrina francesa es el gran motor del arbitraje. Entonces, pensar en la mente de ese juez, él cuando está construyendo y el que va a redactar el laudo, y esto es muy importante, lo he hablado muchísimo con Roger Farrell. Roger Farrell ha sido un defensor. Laudos muy sencillos desde el punto de vista lingüístico, redactados con mucha claridad, sin cargarlos de doctrina, de manera que ese juez extranjero lo pueda entender con mucha claridad y sin mucho esfuerzo. ¿Y cómo se sabe que ese laudo está bien escrito? En función de su posible ejecución internacional. Cuando ese laudo escrito en español se traduzca al idioma extranjero y pueda ser entendido por cualquiera. Lo traduzca al italiano, al francés, al alemán, al ruso, al chino, al árabe, y se puede entender. Aquí, cuando vamos a, yo quiero que tú me interrumpas cuando no me quiero pasar del tiempo, porque tengo varias cosas que definir. Una de ellas, para terminar esta primera parte de mi intervención, es la noción de orden público, arbitral. Para definir el orden público, procesal. Bueno, vamos a leer a Magdalena Maninat, que hace un inventario completo y ponernos de acuerdo que es lo que es la violación al orden público interno. Pero el orden jurídico arbitral, que es el sustento, el corazón de la posible ejecución internacional de un laudo anulado en la sede, es un concepto que un profesor Cohen, de apellido Cohen francés, diseñó y que difundió Emmanuel Gaillard, uno de los grandes filósofos y pensadores recientemente muertos de la filosofía del arbitraje, en un libro que se llama La filosofía del arbitraje, donde él define el concepto de orden jurídico arbitral, diciendo que el orden jurídico arbitral es aquel que descansa en el acuerdo arbitral y en la voluntad de las partes y escapa de las jurisdicciones de los estados. Este concepto de Gaillard puede ser chocante, puede merecer críticas, discusiones, pero es el corazón el corazón filosófico de la Convención de Nueva York. Entonces, si nosotros aceptamos que es posible ejecutar un laudo anulado en la sede internacionalmente, es porque estamos aceptando el concepto de orden jurídico arbitral en los términos como ha sido diseñado por el pensador francés Emmanuel Gaillard. Yo termino esta intervención, no quiero abusar del tiempo del que dispongo, pero aquí si tengo la oportunidad, precisar algunas cosas. Muchas gracias. No, doctor, no guarda el micrófono, que le voy a hacer la siguiente pregunta. Y es un poco ya viendo entonces la intervención y la conclusión de, bueno, al existir un laudo arbitral, ese laudo arbitral que bueno, posiblemente puede haber sido anulado en la sede del arbitraje, puedo yo ejecutarlo en otra jurisdicción. ¿Podría usted darnos entonces casos específicos sobre ese tipo de laudos? Sí. Laudos venezolanos que han sido ejecutados en el exterior. Fíjate, por analogía, yo creo que aquí está un gran árbitro, Vladimir Falcón, creo que fue uno de los árbitros de uno de los ejemplos que voy a mencionar. Tengo 3 ejemplos venezolanos, pero por razones de tiempo porque hay uno que es el de Benfruca, que lo estaba manejando Luis Ernesto Rodríguez, que eso cayó en un enredo burocrático de un Tribunal Superior de Madrid, cosa curiosa, porque el Tribunal Constitucional Español ha sido pro arbitraje, pero allá cayó en una discusión sobre si había que apostillar o no el laudo. En ese problema fue que se gastaron las energías. Yo me voy a referir a 2, al caso Rocha, que me parece muy interesante, y a un caso donde yo hice un dictamen, que lo conozco bien, que es el caso de los hermanos Castillo Bosa. Muy brevemente, para que hablen ustedes. El caso Rocha. Esto es interesantísimo, porque el mismo patrón de conducta, los alegatos a la violación del orden público, siempre, esto es un caso inédito. Que por cierto, aquí se habló mucho de la confidencialidad del arbitraje. Yo soy de los que cree, se lo he dicho a María Alejandra González, la excelente directora ejecutiva del Centro de Arbitraje del CETCA,
yo soy, y lo he dicho públicamente y aprovecho este momento para reiterarlo, yo no creo que sea conveniente mantener la confidencialidad de los laudos. Yo creo que deberíamos hacer algo como hacen los franceses. Yo estoy diciendo, miremos más a Francia, donde se inspiraron los héroes, los padres de la patria, vamos a decirlo aquí, en la cultura francesa. Vamos a volver a ella, los grandes juristas del siglo XX. ¿Qué están haciendo los franceses en la regla de estilo? Mira, lo que quita es el nombre de las partes, pero que la doctrina enriquezca el debate jurídico del país. Entonces, yo creo que esto merece un debate. Si los laudos tienen que mantenerse como confidenciales o no. Ya saben mi posición, yo creo que no. Y además es una decisión de las partes, en todo caso, no obligarlo a todos. En todo caso, la manera que nosotros podamos conocer el contenido de los laudos, podemos enriquecer nuestras discusiones. Este caso de Rocha, que es muy interesante, se presenta una demanda, se tramita todo el arbitraje en rebeldía. Muy reconocido y muy experimentado, fue a ejecutar su laudo en el estado de Florida. Cuando se inicia la ejecución, en el estado de Florida aparece el demandado. Qué interesante. El representante de la empresa, y se opone. ¿A que no sabes qué alegó? Violación del orden público porque fui mal notificado. Bueno, esto fue de dos tribunales, de primera instancia, tribunales federales, ¿eh? Y a uno superior, y dijeron, mira, tú fuiste muy bien notificado. Además, estás disolviendo la condenada, pero quedas condenado tú, a título personal, por mandato de una norma de derecho interno venezolano, que es el artículo 357 del Código de Comercio, que lo hacía él solidariamente responsable. Bueno, esto es un triunfo notable del arbitraje venezolano. Un arbitraje pulcro. Y como podemos conocerlo por completo, porque una vez que ha sido recurrido ya no es confidencial, yo me di, bueno, no voy a decir quién fue el ponente, prefiero responderlo, si ustedes me lo preguntan, pero a mí me llenó de orgullo familiar que ese laudo se convirtió en un modelo que puso muy en alto internacionalmente la tramitación de ese laudo. El otro se ejecutó. Y cuando le hablaron de violaciones del orden público, el juez no es tampoco un tonto. Y, ¿cuál es el orden público que a ti te han violado, chico? Explícame. No, que no me notificaron. Bueno, ¿y todas estas notificaciones electrónicas qué son? Eso es una maravilla. Debería publicarse todo el procedimiento. El de los hermanos Castillo Bosa. Muy breve. Esto lo manejó también, lo vuelvo a citar a Juan Corodi, conoce muy bien este caso. Fue al revés. Fue el reverso. Fue el problema reverso. Se dicta un laudo arbitral conforme a las reglas de la AAA en la ciudad de Miami. Y se va a ejecutar el laudo en los Estados Unidos. Presentan un amparo aquí en un tribunal superior. Yo lo he hecho ese cuento en el trabajo que publiqué. Yo estaba en la audiencia, lo vi directo, no me lo contaron. Anularon el laudo que habían dictado en Miami, el tribunal venezolano, y dictó una orden universal de que ese laudo no se podía ejecutar en ninguna parte. Bueno, por supuesto, eso fue de nuevo al conocimiento del Tribunal Federal y se ordenó la ejecución. Y en este caso, en mi opinión, con todo respeto lo digo, yo creo que más bien el Poder Judicial venezolano no quedó muy bien, porque eso tienen que, es lo que dije al principio, hay que pensar en ponerse en la cabeza del juez de otro país que va, en definitiva, decidir la ejecución. Termino diciendo, yo tenía un profesor, termino diciendo, una sentencia que no sea ejecutable es una sentencia bufa. Eran palabras de un profesor que Luciano Lupini y yo tuvimos en el doctorado de la Universidad Central, el maestro José Andrés Fuenmayor. Sentencia o laudo que no sea ejecutable es una sentencia o un laudo bufo. Gracias. Gracias, doctor Ramón, por sus comentarios, ¿no? Ya estamos por finalizar el panel. En este momento me gustaría darle la palabra al doctor Asael Socorro
para que conversemos un poco sobre el laudo, la ejecución del mismo y cómo se extiende a la experticia complementaria. ¿Podríamos entender que la experticia complementaria forma parte integral del laudo o es un acto meramente de ejecución? Esto un poco también pues dado a la ejecución total de ese resultado final. Sí, bueno, en ese caso, profesor Ramón, también yo fui parte y con Ramón Alvins. No, no lo que quería resaltar ahí es que nosotros efectivamente, porque sospechamos que iba a ser un arbitraje en rebeldía, nos cercioramos que la notificación fuese bien hecha. Eso fue anterior a la pandemia y no existía la revolución con todas las notificaciones telemáticas, y me acuerdo que contratamos a 2 de estas compañías para hacer la notificación en la dirección que se incluyó en el contrato, ¿no? Y bueno, ahí lo más importante es que el cliente quedó contento porque se pudo ejecutar en el extranjero también. Pero bueno, yendo a la pregunta, Ana Karina, si la experticia complementaria del laudo forma parte integrante de este o forma parte de los actos de ejecución del mismo, ¿no? Yo creo que conectando un poco esa pregunta con lo que narrabas ahorita, profesor Escobar, ¿cómo yo podría ejecutar un laudo en el extranjero si no está determinado, ¿no? Si existe una indeterminación porque no existe la experticia complementaria al mismo, al laudo? Entonces, sobre eso existen 2 posturas, ¿no? La primera postura es, bueno, efectivamente, el tribunal arbitral cesa en sus funciones al momento del depósito del laudo y todo lo que venga posterior a ello forma parte de la ejecución con base a, en este caso, supletoriamente al Código de Procedimiento Civil, ¿no? Y existe, en contrario, la postura natural que dice, no, efectivamente, la sede arbitral tiene que tener el control sobre el laudo arbitral, inclusive cuál va a ser las resultas de esa experticia y si la hicieron con base a las instrucciones que nosotros establecimos en el laudo arbitral, ¿no? Yo soy de la postura de esta segunda tesis, ¿no? Yo creo que para mí es muy claro que la experticia complementaria del laudo forma parte integrante de este, porque si no la función del árbitro estaría incompleta. Y eso también tiene su fundamento en la ley y en la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en los casos que se refirió a ello. Tenemos en primer lugar que el artículo 33 de la Ley de Arbitraje Comercial establece que las funciones de los árbitros cesan al momento del depósito del laudo o la emisión del laudo, las providencias que la corrijan o complementen. Es claro que una interpretación sobre esa última palabra de ese numeral de la Ley de Arbitraje Comercial se entiende que incluyen a las experticias complementarias del laudo. Recientemente, en la reforma del reglamento del SEDCA, ellos mismos señalan en uno de sus artículos que instan a los árbitros a intentar evitar lo más posible las experticias complementarias al laudo por la problemática que eso pudiese representar. Sin embargo, en caso de que le realicen, formaría parte integrante de esto. Y finalmente, yo creo que haciendo una analogía al Código de Procedimiento Civil en cuanto a la ejecución de la sentencia, el tratamiento que se le da a la experticia complementaria al laudo, tenemos primero que el título que regula las experticias complementarias están dentro de la sentencia, no están dentro de la ejecución. Ya existe una primera discusión. Entonces, vamos a suponer que la tesis a la cual yo soy contrario, que es que el tribunal arbitral cesa sus funciones al momento de dictarse el laudo y la experticia complementaria queda en los actos de ejecución, vamos a ver qué consecuencia tendría eso bajo la mirada del Código de Procedimiento Civil, ¿no? En primer lugar, si tú te vas al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, tienes que esa experticia complementaria puede ser impugnada por las partes o por la parte que no es beneficiada en caso de que sea exagerada o mínima. Y ahí tú empiezas a ser muy contradictorio con los principios arbitrales de celeridad y que no existe una doble instancia. Sobre eso, el propio juez judicial tiene control sobre esa potencial impugnación y él puede designar a otros 2 expertos para que se realice la experticia complementaria del fallo. Y lo que resulta más contradictorio aún es que esa
decisión de la experticia complementaria del fallo es apelable. Entonces, partimos de que el arbitraje no cuenta con el principio de la doble instancia, sino únicamente con este recurso de nulidad, y pretender que la experticia complementaria al laudo sea apelable y se pueda prolongar en el tiempo resulta un completo contrasentido con el espíritu de las partes, que es la celeridad, la confidencialidad cuando el laudo sea ejecutado dentro de la sede arbitral, ¿no? Pero yo creo que a modo de conclusión, para mí es muy claro que la experticia complementaria al laudo tiene que estar en control del tribunal arbitral con base en las instrucciones que ellos dieron. En ese caso ellos tienen que ser muy precisos qué es lo que quieren. Si ellos quieren el valor dinerario que costaría la reconstrucción de un edificio, bueno, las instrucciones tienen que ser muy claras porque evidentemente eso escapa dentro de la experticia de los propios árbitros de cuánto cuestan los materiales para la construcción o los honorarios de los ingenieros, ¿no? Entonces, este tema viene a colación por algunas acciones de amparos que se han intentado en contra de laudos que supuestamente quedan indeterminados porque la experticia complementaria tiene que ser resuelta a través del procedimiento del Código de Procedimiento Civil. Bueno, ya se nos acabó el tiempo realmente. Sin embargo, muy breve, me gustaría que nos comentaran a su juicio cuál es actualmente el principal reto que enfrenta la institución del arbitraje para ser reconocido de manera plena. Doctora Sael, Ramón Escobar Corti. Bueno, si quiere, yo creo que muy brevemente, ¿no, Ana Karina? Evidentemente, la historia del arbitraje, en el caso de Venezuela, ¿no? Sin irnos al plano internacional, ha tenido sus altos y bajos, pero yo creo que no debemos tentar constantemente a que exista una sentencia caso Stivenka, pero al contrario, ¿no? Que al final lo que estemos haciendo aquí sea un foro de X decisión. Entonces, el abuso que existe o que existía últimamente sobre todos estos recursos que hemos hablado con amplitud de abocamiento, revisión constitucional, amparos constitucionales, yo creo que las partes tenemos que ser muy francas, ¿no? Y con nuestro cliente, y si tenemos un laudo en contra, asumir las consecuencias de ese laudo en contra y decir, bueno, vamos a revisar a ver si aquí está una de las causales de nulidad, y si no está la causal de nulidad, bueno, disculpa, perdiste. Yo hice todo lo que estaba en mis manos y nosotros confiamos en la designación de un panel de arbitral de altura y la decisión tenemos que asumirla. Porque ponernos, como utilizó el profesor Gonzalo de Cosío, ingeniosos, eso es muy contraproducente porque a mí, bueno, yo tengo la vena litigante y me encanta ser ingenioso y abusar de esos recursos. Pero cuando uno se ciña al pacto arbitral, uno tiene que respetarlo, a menos que exista una violación grotesca constitucional que amerite un recurso adicional. Sí, yo hago mías tus palabras, Asael. En la mesa anterior se habló, en dos veces escuché que el arbitraje es un pacto de caballeros. Que el que acuda al centro de arbitraje tenga esta idea muy clara, un pacto de caballeros. Y eso involucra que no voy a utilizar recursos torticeros para darle largas a esto, ni voy con mi trabajo procesal enredar la tramitación. Entonces, eso depende básicamente de los usuarios del sistema del arbitraje, básicamente de los litigantes y también de los árbitros. Y para que esto se pueda desarrollar, eventos como el de hoy,